Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su podcast La Ley y el Éxito de LBMG. Les cuento que el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Como ya es costumbre, una personalidad de la escena tapatía. Está con nosotros Francisco Javier Acosta, ingeniero industrial de formación, fundador de Vinos Boutique y viajes enogastronómicos y una de las voces más influyentes en la promoción del vino mexicano. Pero así como él bien me dijo, ya ni su mamá lo identifica así. Entonces les presento al Güero Cham. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto, qué padre estar aquí. Al contrario, Güero, créeme que es un placer, sobre todo porque, como tendrás conocimiento, varios miembros de la familia somos apasionados. Yo consumidor, la verdad es que no crees que sé tanto. Misma muela floja. Ajá, exactamente, tenemos la misma pata coja o muela floja. Exacto. Entonces la verdad es que da mucho gusto porque sí me gusta mucho conocer de vino, me gusta mucho saber de vino, conozco el valle, algunos otros valles, y entonces pues como siempre buscamos perfiles distintos. Tú conoces a algunos de los invitados que estaban anteriormente con nosotros, y pues como todo hay que empezar por el principio, Güero. ¿De dónde eres? Soy nacido en San Luis Potosí, pero soy Okay. tapatío por adopción. Okay. Llevo ya, este año cumplo más años en Guadalajara que lo que vivía en San Luis Potosí. Órale, Entonces ya, tapatío por adopción orgulloso. hoy te legalizas, este año te legalizas. Este año me legalizo. Órale, excelente. Oye, Sí, ¿y qué te trae de San Luis aquí a Guadalajara? Me vine a estudiar la carrera. Uh-huh. En mi casa podías estudiar lo que fuera mientras hacía ingeniería. Okay. Entonces, soy ingeniero industrial, estudié en el ITESO. Uh-huh. Toda mi vida fue en el Opus Dei y para la carrera buscaba algo diferente y que me hiciera cuestionar el porqué de las cosas, no Okay. simplemente porque te lo dicen o porque era pecado o no era pecado, sino sí buscaba como tener un criterio más amplio y en ese momento medio desmadroso y rebelde de mi vida, decidí con mis papás estudiar en el ITESO, ¿no? Ok, entonces naces así en un hogar, me imagino, católico, suburbano de San Luis Potosí. Suburbano, se fue un comentario muy chilango. No, nazco en San Luis, tengo dos hermanas más chicas, las dos Uh-huh. son ingenieras también, ella sí de la UP. Católicos, practicantes, pero a mí me iba muy bien en calificaciones de chico, pero muy mal en disciplina. Ok. O sea, sí me mandaban voluntariamente a huevo a la casa un par de veces en secundaria y en prepa me corrieron. Hice la prepa de 2 años en el Tec Milenio y luego tuve ahí 8 meses libres que fueron de trabajo, y en uno de estos trabajaba para viajar desde entonces, y en uno de estos viajes conocí el Valle Guadalupe y ahí me enamoré del vino mexicano. Ok, entonces ¿nace esto como afición, como pasión o como vicio? Todos los anteriores, como el Ceneval. No, claro. mis papás tenían viajábamos una vez al año al extranjero o dos, y luego procurábamos viajar en México, que era esa época donde ibas a Janitzio y a Pátzcuaro y a Oaxaca y a los pueblos y conocer el México. Y después conocer otros lugares, ¿no? Y a mí, como que yo era comité de alimentos y bebidas, entonces me tocaba ver restaurantes y, o sea, garnacheros, tacos, medio pelo y algún fancy en los viajes. Siempre me gustó la comida. No sé si me hubiera gustado estudiar para cocinero o no tuve como el valor o tal, pero creo que desde chico me gustó la gastronomía y me gustó esto, y luego trabajé como bartender en los veranos. O sea, en la casa los veranos son para trabajar, ¿no? Y para producir. Entonces, desde estar en la Huasteca Potosina en obras de carreteras y caminos, y lo que más disfrutaba era comer con todo el equipo. Ajá. Y el zacahuil y cómo se hacía y qué era, y la tuba y que si los bocoles. Y después, ya más grande, era la manera de poderte echarte unos vinos con conocimiento y conciencia y con permiso, ¿no? Claro. Entonces, a los 17 empezamos Vinos Boutique. Okay, que justamente empezamos vendiéndolo o facturando, ¿no? A mano, como sillas, mesas y tuercas. Era otra época. Claro.
y ya como empresa, este año cumple 15 años, ¿no? O sea, mi RFC es BBM 101119, o sea, es del 2010, de noviembre. Órale, qué padre, entonces... Estamos a unos días de los 15. Entonces este año precisamente cumple 15 años tu negocio y tú te legalizas 100% tapatío. 100% tapatío. Oye, entonces entiendo que Vinos Boutique nace en San Luis. Nace ya en Guadalajara. Ok. Y empezó, o eso sigue siendo una empresa chica, pero empezó como muy, muy chico, llevando vinos que le compraban los distribuidores en Guadalajara para llevarlos a San Luis, para venderles a amigos de mis papás, a papás de mis amigos, a restaurantes a los que había ido toda la vida. Y después de hacer ejercicio de estiramiento, donde pues, me llevaba 2 cajas y luego 3 cajas y luego 5 cajas, y el estirarle a ver cuántas cajas cabía en el coche y cuántas cajas podía vender. Después cambié de coche por camioneta. Y en cierto momento empecé a vender más en Guadalajara y a conocer a más productores de vino mexicano y a comprar directo y a vender más en Guadalajara. Y en esta época fue como el principio, creo yo, de la revolución gastronómica que sucedía en Guadalajara, pero que ya estaba muy fuerte en el país, ¿no? Como este redescubrimiento de productos tapatíos, de darle valor a ingredientes como las guasanas o a quelites. Todavía, por ejemplo, no estaba Alcalde, pero estaba Paul Bentley ya con mano, estaba Darren Walsh, estaba Toño Olivier, que Toño Olivier fue como de los primeros cocineros en poner Guadalajara en el spotlight y en jalar a muchos otros cocineros mexicanos a cocinar en Guadalajara, y eran los rocks culinarios los miércoles, ¿no? En Sótano 2. Entonces fue como este principio de la revolución gastronómica moderna en Guadalajara, yo creo. Sí, claro, y ahorita... Me tocó estar ahí. Vivirla de cerca, ¿no? Por dragón y por borracho, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Yo creo que la forma en la que entraste es importante, sin embargo ya el trabajo que has hecho de tantos años es lo más relevante, ¿no? Oye, y entonces, ahorita ya me explicaste bastante cómo empezó el negocio. Hoy por hoy, ¿cómo describirías el modelo de negocio de Vinos Boutique? ¿Cómo funciona? Contamos con un equipo como de 17 personas. La verdad es que creemos mucho en transmitir la historia del productor del vino. Todo lo que tenemos en el portafolio son bodegas que conocemos la zona, el viñedo, al dueño, al enólogo. Somos en la mayoría de los casos amigos. Y creo que el vino es una pasión y es un alimento. Y vas a las bodegas y ves a los propietarios en el tractor o caminando en el viñedo, y luego se nos pierde esta parte del ingrediente y del clima y del cuidado y del terruño con los sommeliers formales y los que sean vestidos de pingüinitos, ¿no? Que en lugar de acercarte a tomar más vino, te alejan y usan palabras rimbombantes, ¿no? Entonces, en Vinos Boutique creemos en acercar a la gente a tomar vino, en platicarles de la zona, del proyecto, del dueño y lo que buscan transmitir a través de una botella de vino, ¿no? Y generamos experiencias alrededor de la gastronomía y el vino para generar más ocasiones de consumo. No es necesario tener para nosotros una mesa con 3 tenedores, 3 cuchillos, 2 cucharas, 5 copas y mantel blanco para abrir una botella de vino, ¿no? O que sea domingo familiar o viernes de date, sino que hay vinos para diferentes ocasiones. Y es un potencializador de sabores. O sea, te vas a ver más un aguachile con un albariño o con un vino blanco fresco, unas burbujas, a que lo tomaras con un refresco, con un destilado, con un cóctel, ¿no? Entonces creemos mucho en generar experiencias y ocasiones de consumo, siempre buscando que sea un tema responsable. Claro, sí, claro, sin lugar a dudas eso es muy importante. O sea, manejar y consumir no es una ocasión de consumo. Estamos invitando al exceso, todo con exceso, exacto, todo con medida. Nada con exceso, todo con medida, ¿no? Y fíjate que planteas algo muy interesante, porque es algo que hacemos aquí en el BMG también, ¿sabes? O sea, nosotros, cuando piensas en un abogado, la verdad es que piensas también, como tú dijiste, no en el pingüino, pero sí el saco, el traje, la corbata, y algo que te aleja de querer estar con un abogado, ¿no? Cuando muchas veces, si lo hicieras más humano, si lo hicieras un poquito más cercano, sería mucho más fácil, como en el caso del vino, ¿no? O sea, la gente le tiene miedo al vino.
y llegan y me da mucha risa. Llegas en una mesa de 3, 4 gentes o personas que no le saben al vino y llega el mesero con la botella y nadie la quiere. Sí, lo primero como... que es, yo no sé de vino. Sí, no, así fíjate, no, yo tampoco, pero pruébalo, un poquito, pruébalo, te gusta, ¿no? Oye, está caliente, o huele raro, o si me gustó, adelante. Pero que son básicamente es las fases que ves en el vino cuando te lo llevan, ¿no? O sea, no tienes que saber, sí, es un 86, no sé qué. Claro, claro. Entonces, la verdad es que me encanta el trabajo que haces de democratizar el consumo del vino, porque yo, como te dije, soy un ferviente consumidor, no tanto conocedor. Pero sí, o sea, ¿sabes? El dominguito de carnita asada viendo la NFL con una copita de vino, la verdad es que es muy, muy, muy agradable y le cambias, ¿no? Tener esta variedad, como ya tuvimos, como decías a Jesús, que nos habló muy bien del mundo de la cerveza, el mundo del vino también es un mundo gigantesco, ¿no? O sea, aquí en México hay muchísimo. No, y el ir probando cosas diferentes, o sea, vinos diferentes con comida diferente, y no todos los vinos blancos van con los pescados y no todas las carnes van con rojos, y si estás a las 2 de la tarde en una carne asada, bueno, empezando a asar, pues no quieres un tinto súper corpulento, quieres blanquito, rosado, fresco, claro, para empezar a calentar motores, y luego ya con la carne te echas un tinto, pero hay vinos para diferentes ocasiones y para diferentes momentos, y también no siempre tienes que estar abriendo vinos de 3 o 4 dígitos, ¿no? O sea, hay vinos de 300 pesos, 250 pesos que están muy defendibles para estos días, para lo que ¿no? necesitas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, o sea, es lo que decimos, hay una variedad, hay una gama para consumir que no tiene que ser como es algo de 4 dígitos para que sea algo decente, ¿no? Oye, ¿y cómo te das cuenta, en qué momento te das cuenta de esta oportunidad de mercado? O sea, porque yo veo que lo que me estás planteando es que buscas acercarte a este consumidor que quiere conocer el vino, no porque considere que es un tema mega sofisticado, sino porque le gusta. ¿En qué momento te diste cuenta que había como esta falla en los trajes de pingüino más que acercarlos al vino? Yo creo que más que detectar el área de oportunidad o la falla fue una inercia, que lo que a mí me gusta de la pasión y ir como aprendiendo y compartiendo, y que había un par de gente de mi edad que le gustaba también y quería aprender, y luego los cursos me fue llevando a investigar más, a conocer más, y luego a desarrollar más formalmente la empresa, ¿no? Okay. Creo que las universidades hoy en día lamentablemente no te enseñan a formar, digo, depende de la universidad, pero no te enseñan a formar tu empresa o a hacer y generar empleos, ¿no? Y cosas importantes como los impuestos no los tocas. Y entonces yo me sentaba con los maestros y oye, es que pues muy bonita tu teoría, pero yo tengo estos problemas y no lo entiendo. Y entonces era, mira, a mí me pasó esto, o buscaba a los profesores que tenían experiencia en iniciativa privada, que tenían sus empresas, para resolver problemáticas que debíamos de ver el día a día, ¿no? Que al final es lo que van a hacer que tu empresa dure mucho más tiempo. Y me iba apoyando de mucha gente más grande con expertise, como Jesús Briceño, como Alejandro González de la Peña, que le dice, oye, veo esto, o me está pasando esto, ¿tú qué harías? Y lo que a mí se me nublaba el día, lo llevaban a resolverlo en 2 segundos, ¿no? Ok. Oye, una pregunta que ya se quedó atrás, pero quiero hacértela. ¿En tu casa hubo vino? ¿Siempre en la mesa? ¿Eran consumidores de vino? O sea, sí había vino, era como de ocasiones especiales, y después cuando estaba el Sangre de Toro y los toritos venían en diferentes posiciones, entonces yo conexionaba los toritos. Eso fue de chico, ¿no? Pero mi papá tomaba Fundador con coca. Y luego ya un poco más grande empezaron estas bodegas como Montchanic y Casa de Piedra a estar o tener un acceso más fácil, ¿no? No, o sea, los encontraban más fácil en restaurantes, y mis papás te tomaban a lo mejor una botella en alguna comida, pero no era algo tan recurrente. Okay. Sí, a lo mejor a diferencia del promedio de México, pero no era tan de la vida cotidiana como lo es hoy en día, ¿no? Ok, pero sí tuviste un acercamiento en tu juventud, digamos, con el vino. Probablemente ahí se quedó alguna espinita clavada desde muy, muy joven. Oye, ¿y el negocio surge desde el principio con el afán de
de alguna manera darle posicionamiento a las marcas mexicanas o era algo generalizado? ¿Cómo surge esa parte? Vinos Boutique nace para tener más oferta de vino mexicano de Ensenada en Guadalajara. Principalmente de Guadalupe y de San Vicente, pero había muy pocas referencias y la forma de encontrarlo era muy complicado. O tuve la oportunidad de estar en Ensenada un par de veces en esa época, entonces iba con los dueños de las bodegas y probaba los vinos y es que esto no está en Guadalajara, y entonces les compraba 3 o 4 cajas y lo traía a Guadalajara y lo empezaba a vender en restaurantes, y era para tener vino de pequeños productores de una forma más accesible, ¿no? Ok. Oye, más o menos ¿cuántas vinícolas hay en el Valle de Guadalupe y San Vicente? Hay muchas bodegas virtuales, o sea, muchos proyectos que no tienen un espacio físico y tanques, tal, bodegas físicas de 100, 120 bodegas. Ok. Y proyectos 400, 500. Muchísimos más. Muchísimos proyectos. Justamente, o sea, esa pregunta va a otra. ¿Cómo le haces, güero, para elegir entre tantas etiquetas, entre tantos proyectos, entre tantas vinícolas? Porque no traes 120 etiquetas del Valle. Me imagino que traes algo un poquito mucho más seleccionado. ¿Cómo se le hace? Hoy en día en vinos hemos hecho un filtro y hemos migrado a traer lo que nos gusta y lo que tomaríamos, y que sean proyectos familiares. Ok. Proyectos con un sustento enológico, de investigación, de conocimiento y de inversión, y que sean proyectos con sustento, ¿no? Que a lo mejor es un proyecto de un enólogo, pero que no tiene tanques, pero lo hace en la bodega donde él trabaja y tiene el acceso a la uva, bueno, pero tiene el conocimiento y su plan es tener su bodega, ¿no? O bodegas físicas con enólogo, con agrónomo, con investigación, que no sean proyectos virtuales o que se hacen un año y luego desaparecen. Okay. De las bodegas que tenemos en el portafolio, si hay un vino que creemos que no entra bien en nuestro portafolio, que está arriba de precio, o que no tenemos el mercado para eso, no lo traemos y tenemos nada más algunas etiquetas de esa bodega, ¿no? Y la verdad es que hacemos mucho negocio con amigos. Creo que los amigos están para ayudarte a crecer y para ayudarse a crecer entre todos. Entonces tenemos muchas bodegas de amigos, o que a través de los años, después de la distribución, nos hemos hecho amigos. Ok. Oye, y en tu vida personal, en tu familia, al día de hoy, ¿qué representa el vino para ti? Que el vino es una forma de vida. Buscamos, mi mujer y yo, tomar lo suficiente para poder tomar toda la vida, ¿no? Claro. O sea, que no se te pasen las copas y que no siempre estés buscando pretextos para tomar, pero es algo que queremos seguirlo haciendo por mucho tiempo, y que nuestros viajes están a conocer lugares donde nos gustaría comer en algún lugar o visitar una bodega, que al final el vino es cultura, es historia, aprendes de geografía, aprendes mucho más de una persona o de una comunidad a través de algo que tienen en común, que es el gusto por el vino. Claro. Entonces, tu esposa ¿le gusta el vino también, me imagino? Sí, mi mujer se dedica también al vino. ¿Se dedica? Su familia tiene una bodega de vino. Yo empecé como distribuidor y luego me eché la plática incómoda con mi suegro, que le dije, güey, me gusta tu hija. A ver, necesito profundizar en esa historia. ¿Cómo? A ver, ¿trabajabas con el distribuidor, con la vinícola? No, yo distribuía varias bodegas pequeñas, y Viñas de Garza era de las bodegas, claro, como medianas, sólidas, Gran Amado, Mojorcito, y Amado, pues es un ranchero machote así de... Amado es... Amado Garza. Mi amado suegro. Éramos amigos, y le digo, oye, Amado, yo quisiera vender tus vinos en Guadalajara. Y... esta historia nunca le he contado, creo, aquí. Y me dice, muy bien, pues ¿cuántos pallets te mando? Y yo le decía, no, Amado, yo no te puedo comprar un pallet. 2 cajas. O sea, mándame 3 cajas o 4 cajas. Dijo, no, yo no vendo cajas, yo vendo por pallets. Dije, ande, cabrón, pues véndeme un cuarto de pallet. Y dijo, güey, si no es jamón, te mando un pallet
y me lo vas pagando conforme vayas vendiendo. Okay. Hacemos un mix de vinos entry level, vinos de media gama y vinos premium, y conforme lo vayas vendiendo me lo vas pagando. Dije, órale, va. Y la verdad es que fue de las primeras bodegas como medianas y muy establecidas en el país en confiar en vinos boutique. Y entonces, después de mandar en el pallet, vino a Guadalajara, hicimos un par de eventos y vendimos más en una semana de viaje que lo que se había vendido en los 3 años anteriores de Viñas de Garza. Wow. Y aquí en Guadalajara. Solamente en Guadalajara. Wow. Y entonces ahí nos dio la distribución completa de Guadalajara y seguíamos vendiendo en San Luis, y así empezó Viñas de Garza siendo distribuido por Vinos Boutique. Y después de unos 6-8 meses conocí a su hija. No quise negociar el crédito, pero no se pudo. Y le dije, Amado, veníamos los dos de una comida en Deckmans. Él venía manejando y le digo, viejito, me gusta tu hija. Y fue muy cortante y me dijo, güey, no te va a pelar. Dijo otras palabras, pero dijo, güey, no te va a pelar. Y ya, ahí se acabó la conversación, media hora de silencio. Y ya, pues, le eché ganas para que sí me pelara y que Amado y yo pues siguiéramos trabajando juntos. Y hoy en día nos llevamos muy bien. Y bueno, pues seguimos siendo los distribuidores en Guadalajara, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, como esta parte del Bajío y Occidente. ¿Y ya cuánto tienes de casado? Me imagino que es una historia con final feliz. Ya, tenemos 8 años de casados y una hija de 6 años. Ah, qué padre. Ya, cuando nació le dije, ¿qué, güey? ¿Ves que sí me da a pelar, güey? Y ya, me dio un madrazo. Siempre sí. Oye, pues, me queda claro que te gusta hacer negocios con amigos y con familia, pero cuando no son ni amigos ni familia, ¿cómo le haces? O sea, ya me platicaste más o menos las cuestiones técnicas para elegir las bodegas y las vinícolas, pero ¿cómo le haces para decidir con quién hacer negocios y con quién no hacer negocios? Híjole, la verdad es que tengo una socia que es Paola Guevara, llevamos 6 años colaborando juntos y nos llegan muchas propuestas de bodegas, y si alguno de los dos no le late algo, no vamos para adelante. Creo que siempre hay como segunda agenda alguna bodega o que busca entrar a México para después para después buscar un importador más grande, o digo, en este momento complicado del vino en el mundo, que te estén presionando demasiado cuando el consumo del vino en el mundo va a la baja, y no sean empáticos y no sean realistas, pues no va para adelante. O sea, es un espacio donde nos sentamos cómodos trabajando con la bodega y la bodega con nosotros, y sí hay metas y sí hay KPIs y sí hay cosas que cumplir, pero es tira y afloje, ¿no? Es ponerse de acuerdo. Y pues insisto, con los amigos al final, al principio no somos amigos y después nos volvemos amigos porque buscamos distribuir o importar bodegas con el mismo perfil o con la misma ideología que tenemos en la empresa, ¿no? Claro. ¿Y cómo la definirías, Güero? Esa filosofía, esa ideología de tu empresa. Acercar más gente, tener más vino en las mesas, acercar más gente a que consuma vino, a que le pierdan miedo a tomar vino, y que sepa lo que está tomando, ¿no? Claro. Y que sepa de dónde viene. Claro, qué importante. Oye, con Jesús, la verdad es que me sorprendió, para empezar, que no toma. Pero platicamos justo de una tendencia que viene con las nuevas generaciones en términos de que han bajado drásticamente los niveles de consumo de las nuevas generaciones. No me incluyo, evidentemente. Pero partiendo de esta tendencia que se está viendo en el consumo del alcohol y en general el estado del vino en el mundo, ¿dónde posicionas al vino mexicano hoy en día en términos de tendencias, en términos de consumo? Somos una industria muy nueva. O sea, las bodegas boutique en México llevan menos de 30, 35 años. O sea, son bodegas de primera o segunda generación. Creo que lo mejor está por venir. Y el consumo de vino mexicano es el consumo de vino en México es muy bajo. Es como de 1.2 litros anuales por persona. Coca-Cola debe de venderse 40 veces más, ¿no? Sí, fácil. Creo que tenemos todavía mucho mercado para explorar. Tenemos muchas bodegas en diferentes zonas del país haciendo cosas atractivas y diferentes, con inversión y con investigación. Creo que sería importante ver también gráficas donde
el consumo del alcohol va a la baja, pero ¿dónde está el consumo de drogas y el consumo de hongos y el consumo de cosas? Creo que ahora la gente busca algo más barato y más inmediato, yo no me incluyo ahí, pero va a haber un momento donde se estandarice y son subidas y bajadas. Sí, de hecho, inevitablemente me recordaste una anécdota de una persona que me dijo, no, bro, el otro día fui a una boda en la que no hubo vino, güey. Puros hongos. Puros chocongos, claro. güey. Yo dije, cuando empezó con el tema del vino, yo dije, órale, qué padre. ¿Y entonces qué? O sea, ¿y pura agua mineral o qué? No, güey, en cada mesa había una tableta, no sé cómo le llaman, de estas madres. Y yo, mira, o sea, justamente está migrando el consumo. O sea, no es que... Sí hay una tendencia también del bienestar, del fitness, de todo esto también, pero también está la otra parte muy, muy grande, ¿no? Y también comparto contigo que se consumen mucho cosas que hacen mucho más daño al físico que el vino, ¿no? O sea, los refrescos de cola y todas esas cuestiones, el consumo en México es brutal, o sea, son top 3 del mundo. Y pues entiendo que hoy por hoy, y ya para cerrar un poquito con el tema del vino, y quiero pasar a tu otra parte de tu negocio, que es la parte que más me interesa también. Hoy por hoy distribuyes el vino del Valle, me imagino que Valle de Parras y algunas otras cosas, o solo el Valle de Ensenada. En la mitad de nuestro portafolio es vino importado, la mitad es vino mexicano, y de vino mexicano tenemos de unos 9 estados diferentes. San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, claro, Aguascalientes, Coahuila, un par de Chihuahua y Baja California. Ok. ¿Y en algún momento planeas llevarlo al extranjero? ¿Planeas crecer este negocio? Sí. ¿Dónde ves tu crecimiento? Cada vez estamos haciendo más eventos en Estados Unidos. Creo que el siguiente paso, además de la importación de vino en México, va a ser la importación de vino mexicano en Estados Unidos, y el ir desmitificando o desbloqueando que el vino mexicano va únicamente con comida mexicana. O sea, que puedes llegar a un restaurante italiano, claro, y tomarte un vino mexicano estando en Nueva York o estando en San Diego o en Miami. Por supuesto. Sí, claro, qué importante. Lo hacemos seguido aquí en el restaurante vecino, el italiano. La verdad, yo siempre busco etiquetas mexicanas y siempre puedes acompañar una comida italiana con un vino mexicano perfectamente. Totalmente. Sin ningún problema. Oye, y entonces, güero, ¿en qué momento te das cuenta que de ser una bodega o distribuidora de vinos puedes agregarle el factor de experiencias? De experiencias, déjame que lo lea porque es como enogastronómicas. Enología y gastronomía. Soy malísimo para los nombres. Okay. Vinos boutique, viajes enogastronómicos. Okay. Que vendemos vinos de pequeñas producciones y viajes con enología y gastronomía. Y Agua Franca. Claro. A los 17 que empecé con vinos boutique, era muy difícil ganarte la confianza o que la gente te comprara vino mexicano, ¿no? Porque era primero ilegal que tomara, y luego que vendiera, y luego mi referencia era muy, muy pobre, muy escueta, ¿no? Y de lo que conocía eran los dueños de las bodegas. Entonces, ven al Valle Guadalupe, come, conoce a la gente, y si te gusta el vino, luego me lo compras a mí. Y empezó Viajes Enogastronómicos como parte de Vinos Boutique y como un brazo de comercialización y de generación de experiencias. Hubo un momento donde necesitó un equipo independiente y full time de personas y de expertos para separar las empresas, y al ir importando nosotros vino de otros países, buscábamos generar experiencias a estas bodegas y de generar un viaje donde aprendieran o donde los visitaran diferentes tamaños de producción, diferentes arquitecturas, diferentes corrientes enológicas, y aprender historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a Napa y en Napa visitan Robert Mondavi, que fue el revolucionario del vino californiano y por lo tanto del vino en Estados Unidos, y es una bodega muy grande y que ya se vendió y tal, ¿no? Pero vamos también a Opus One, que es el joint venture entre Mondavi y la familia Rothschild, pero vamos también a otras más chicas como Harlan y como Bond. Entonces, en un viaje a Napa conoces diferentes proyectos de diferentes tamaños, con diferentes perfiles de vino y con diferente historia. Y lo mismo buscamos hacer en Piemonte, en Champaña, en Toscana. Y
con la cercanía que tenemos con los amigos cocineros y chefs, generamos experiencias muy enfocadas a la gastronomía en Lima, Buenos Aires y Ciudad de México. Qué padre. Y en Oaxaca fue un tema de pandemia, que a ver, la gente quiere viajar. Sí. O sea, la gente va a querer viajar. Están cerradas las fronteras. ¿A dónde van? Al Valle y a Oaxaca. Y Oaxaca no salimos del centro. Y entonces lo que ofrecemos en Oaxaca es que vayan a los alebrijes, al mezcal, al chocolate, al barro negro, al barro rojo, que se salgan del centro de Oaxaca y que vean la riqueza cultural y gastronómica que hay en los diferentes municipios, ¿no? Y de telares. Y ahí tenemos, por ejemplo, un proyecto con Acron, que se llama Embajadores de la Tierra, donde a través de su fundación apoyaron a 5 familias para tener unas mejores condiciones de trabajo o de vida, o poder pagar los impuestos con arte, que ellos no sabían que se podía hacer. Y todo lo que hacemos en Oaxaca, entre los artesanos o artistas y el consumidor, es un negocio entre ellos, y nosotros no llevamos comisión por nada de eso, ¿no? Queremos que sea un comercio justo y que sea un tema que le beneficie al artista o al artesano, y que los llevamos porque nos gusta y porque creemos en la familia y en el proyecto, no porque nos den 5 pesos por llevarlos, ¿no? Claro, qué padre. No, pues anótame a Oaxaca y al Valle, definitivamente. Yo he ido en un par de ocasiones a Oaxaca y efectivamente no me salí del centro, y al Valle, y en el Valle pues conocí lo que encontré en Google, ¿sabes? O sea, yo me gusta mucho organizar mis viajes así, o sea, medio de lo que veo y lo que alcanzo a leer, pero suena padrísimo, o sea, ves todo, o sea, conoces... No, y son como estos accesos exclusivos, una bodega está cerrada al público, o el dueño de la bodega te recibe, o el artista te recibe en su casa, y sí, son padrísimo. 10 de la mañana y te echas, o sea, te avientan un mezcal y dices, no, espérate, no tomo, y ves que se lo avienta y estás en su casa, pues sí. Ni modo de ser grosero, feo, y pues ¿verdad? Empiezas, ¿no? Claro. Pero es como estos acercamientos a la gente detrás de los proyectos. Claro, qué padre. Oye, y a una persona que está ahorita escuchándote, y no necesariamente con el vino, evidentemente, pero que tiene la idea de emprender en un negocio relacionado con algún producto mexicano, probablemente, pues ya no sé, algún licor mexicano, y que quiere presentarlo, que quiere exponenciar su alcance, ¿qué consejo le darías directo, así muy específico, para arrancar? Atrévanse y pregunten. O sea, nos creemos muy chingones empezando, y luego creo que te ahorras muchos madrazos si te apoyas de gente que tiene el camino mucho más avanzado. Y al principio los negocios suenan bonitos y empiezas con el Friends and Family, pero cuando se acaba el Friends and Family y tienes que empezar a vender más volumen, es el reto verdaderamente atractivo, ¿no? Claro, sí, de hecho es un salto muy complicado. Tú dices algo que decía un maestro, que nadie es tan inteligente como para no tener nada que aprender, ni tan bruto como para no tener nada que enseñar. Claro. ¿No? Entonces, partiendo de eso, Güero, ¿quiénes crees que han sido tus principales mentores en este camino que has recorrido ya de más de 15 años? No, pues decía que Jesús Briceño de Minerva, que es mi socio en Agua Franca, Carlos Casarín, que es también socio en el proyecto de las mantequerías, Cuevas, que es mi mejor amigo y que siempre hago proyectos, Alejandro de la Peña, mi suegro, Amado, que me enseñó que, a ver, el tema es familia y hay una línea, pero es negocio, y es el mismo tratamiento que al que me compra, o sea, 3,000 cajas, y a ti me compras 1,000, y si quieres que te dé mejor precio, pues cómprame 5,000. Claro. Y es un tema de irme como empujando a crecer, ¿no? A mejorar y a crecer, claro. Foy Urrea estuvo aquí con nosotros y nos planteaba la complejidad de saber la silla en la que estás sentado, ¿no? Porque cuando es tu amado suegro, pues es tu amado suegro y hablan y esto y lo otro, pero cuando estás hablando de negocios, pues es tu socio comercial o tu lo que sea, pero no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no debes esperar el mismo trato. Y estás con otra playera, y al final buscas lo mejor para los dos, y si no puedes llegar a un acuerdo con el que es tu suegro, pues estás mal, ¿no? O sea, exacto. O sea, buscas lo mejor para los dos, ¿no? Buscas la forma, ¿no? Pero saber distinguir, ¿no? O sea, cuando estás de un lado y cuando estás del otro, ¿no? Claro. Mi papá también, creo que desde el principio de Vinos Boutique, y desde chico nos apoyaba a tener empresas y a generar valor y productos diferentes y servicios, y apoyar a la gente, ¿no? Claro, qué importante.
Oye, y por último, güero, ¿hacia dónde vas? ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Qué podemos esperar de ti, de los viajes enogastronómicos? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Y de vinos boutique. En cada empresa tengo la fortuna de contar con directoras. Es muy chistoso porque son mujeres. Paola en vinos, Jessica en viajes. Y bueno, Paola ya es parte de vinos, es socia. Me gustaría que tuviera una mayor participación accionaria, que Jessica tuviera una mayor participación accionaria, más bien que fuera socia, que tuviera una participación y que fueran creciendo y yo tener libertad para seguir haciendo más cosas. Me gustaría llevarme vinos a Estados Unidos. Y siempre he tenido la espinita de destilados. Tengo un proyectito ahí con Hans Backhoff de Monte Chanic. Entonces, destilados es un área que no me ha ido bien y que me gustaría experimentar más. Explorar, qué padre. Qué padre. Pues bueno, primero, bueno, una disculpa por las cuestiones de logística que tuvimos para podernos sentar literalmente a tener el podcast. Y segundo, pues la verdad te agradezco por habernos compartido la historia de cómo conociste a tu esposo y formaste tu familia con tu amado suegro, y también un poco de ti desde el aspecto profesional y desde el aspecto empresarial. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. Y bueno, pues también invito a nuestros seguidores a que nos sigan escuchando en sus plataformas favoritas. Muchas gracias, güey.